La Edad Contemporánea, definida habitualmente como el periodo iniciado con la Revolución Francesa en 1789 hasta el presente. No obstante, es un concepto definido con criterios estéticos y similar a cómo se define el arte moderno o el arte contemporáneo. La literatura contemporánea francesa se caracteriza por haber sido escrita sobre todo a partir del siglo XIX. La literatura francesa en el siglo XIX es esencialmente marcada por el romanticismo, el realismo y el naturalismo. Otros movimientos nacidos en las últimas décadas del siglo, como el parnasianismo y el simbolismo, prefiguran la literatura del siglo XX, al igual que unos cuantos poetas, novelistas y dramaturgos en cuya creación literaria se solapan varias corrientes como se mantienen al margen de los movimientos predominantes. El romanticismo es un movimiento de reacción frente al neoclasicismo que, nacido en Inglaterra y Alemania, alcanzó a Francia lo mismo que a otros países europeos. Se exalta la imaginación, las pasiones y la visión personal del hombre y del mundo. Se manifiesta en la literatura ya en época napoleónica con Madame de Staël y Chateaubriand, genio del cristianismo. Predomina la novela con autores como George Sand, Lamar Auteuil en 1846. La Petite Fadette en 1849, Le Marquis de Guillaume en 1860 y el primer Balzac, Le Père Curieux en 1834. Eugenie Grandet en 1833 y la mayor parte de las obras que integran la Comédie Humaine de 1833 a 1850. En poesía destacaron Alphonse de Lamartine con su obra Las Meditaciones o Confidencias de 1820, Alfred de Musset con Las Noches y Gerard de Nerval con Las Hijas del Fuego. Se considera que el teatro romántico comenzó con el estreno de Hernani 1830 de Víctor Hugo, siendo considerado este último el maestro de la escuela romántica. Al año siguiente se publicaría la que posiblemente sea su obra más conocida, la novela Notre Dame de París. En 1862 publicó Los Miserables. Otras figuras del romanticismo francés son Alfred de Vigny con Chatterton o Les Destiny, poeta, dramaturgo y novelista. Alexander Dumas, creador de Los Tres Mosqueteros y El Conde de Montecristo. Y el joven Théophile Gautier, igualmente dedicado a varios géneros literarios y gran defensor del romanticismo. No debemos olvidar a Stendhal con Le Rouge et Noir de 1831 y Le Parc-Miller-Trucy de 1839 y a Barbey de Ruby con su famosa Le Diabolique. Parnasianismo. La reacción contra el romanticismo produce en la poesía la escuela parnasiana. Sus figuras más conocidas son Le Conte de Lisle y también Théophile Gautier, sin que renunciara a sus ideales románticos. Charles Baudelaire con Las Flores del Mal, 1857. Es considerado como uno de los poetas más importantes del siglo XIX y su obra influenciará directamente a los simbolistas. Realismo y naturalismo. Hacia 1848 se inicia la reacción contra el romanticismo en la novela, al que se considera superado, originándose el realismo, que dominaría la escena literaria hasta aproximadamente 1874. Propugna describir la realidad cotidiana sin artificios y sin idealizarla, escogiendo sus protagonistas entre las clases populares y medias, y reflejando temas sociales comunes a la mayoría de la gente. La novela fue su principal medio de expresión, no obstante, el público lector había aumentado y ello motivó una mayor difusión del periodismo y de las novelas, especialmente del tipo novela por entregas. El movimiento realista está iniciado y representado entonces por Honoré de Balzac con la Comedia Humana y Stendhal con Rojo y Negro, que se imponen como tarea la descripción en sus obras de la estructura de la nueva sociedad francesa de su época. Después de la Revolución del 48 y el eclecticismo consiguiente, el movimiento realista desemboca en un naturalismo más cientifista y empírico, en parte todavía burgués y en parte también crítico de la burguesía. La novela continúa siendo el género más destacado y los novelistas alcanzan un primer plano social. Autores representativos en Francia son Gustave Flaubert con Madame Bovary 1856 y Guy de Maupassant. Con Émile Zola con Rougon-Macquart se llega al naturalismo. Simbolismo.
El simbolismo se considera, en cierto modo, una reacción ante los excesos del naturalismo y se origina en los años 1880 con base en las ideas de Charles Baudelaire. En 1886, Jean Moreas publica el Manifiesto Simbolista o Manifiesto de los Cinco, que denuncia la falta de ideal y de nobleza del naturalismo. Ya no se trata de expresar la realidad afectiva o científica, sino de superarla. Las cosas que sentimos y conocemos no son más que símbolos de una sobrerealidad, sea esta exterior o interior en relación al poeta. No son ya ni la acción emocional, ni la significación intelectual o la hermosura inmediata las cualidades que importan, sino la fuerza de evocación simbólica. El simbolismo empezó por una revolución en la versificación que debía culminar en el verso libre. Eso explica por qué los verdaderos simbolistas hayan sido casi todos poetas. Poetas simbolistas son principalmente los poetas malditos Paul Verlaine y Arthur Rimbaud, con una temporada en el infierno y con iluminaciones, así como Villiers de l'Isle-Adam y Stéphane Mallarmé. Otros poetas fueron Tristan Goupil con Lisa Mouchon y con Isidore Lucasi, llamado El Conde de Lautréamont, con Jean de Marc-Duro y Jules Laforgue, pionero del verso libre. La segunda generación simbolista estuvo formada por el belga Émile Verhaeren (1855–1916), Albert Samain (1859–1900), el griego Jean Moreas (1856–1910), educado en Francia, Henri de Ragnier (1864–1936), Gustave Kahn, Francis Vielle-Griffin, Laurent Tailade y Jean Lorrain. Los últimos representantes de esta escuela pertenecen al siglo XX: Paul Claudel (1868–1955) y Maurice Maeterlinck (1862–1949), principal exponente del teatro simbolista. Teatro. En el siglo XIX, el teatro se convierte en un divertimiento al alcance de todas las clases sociales y las salas se multiplican. La importante producción dramatúrgica de los poetas y novelistas románticos renueva no solo el lenguaje teatral, sino también sus componentes formales. Al margen del teatro romántico, el vaudeville goza de una gran popularidad con autores como Eugène Labiche y Georges Feydeau. El teatro simbolista, de fuerte carga poética, será representado por Maurice Maeterlinck. A finales del siglo aparecen autores teatrales originales que no inscriben dentro de un género específico. Es el caso de Edmond Rostand con Cyrano de Bergerac (1898), Alfred Jarry con Ubu Rey (1888), Charles Perrault y Paul Claudel con El anuncio hecho a María.